tal? Yo soy la maestra Evelyn Sánchez y el día de hoy les voy a compartir un poco de nuestro trabajo que hemos realizado en equipo, que estamos conformados por la maestra Lidia Beltrán y el maestro Sergio Mandujano. A lo largo de un tiempo ya hemos estado trabajando sobre diversos temas de investigación. Sin embargo, el día de hoy, para el Congreso les traemos este tema que es la construcción discursiva sobre el ser hombre en usuarios de terapia de grupo demandados por violencia de pareja. Esto se va a realizar o se realizó desde un análisis desde la psicología discursiva. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a dar paso. Realmente el tema de violencia es un tema, algunos podrían decir que delicado, otros podrían decir que ya cotidiano. Sin embargo, sí es importante ir haciendo algunas precisiones sobre ello. Y bueno, como parte de ello es importante hablar sobre el estado del arte. Al final de cuentas, el discurso psicológico sobre lo que es la violencia familiar, de género, de pareja, ha ido permeando la esfera social. ¿Y esto en qué se ha ido reflejando? Bueno, en que al final de cuentas en México se ha proliferado los diversos programas de atención o de servicio a la comunidad, justamente con la intención de prevenir, de intervenir y demás para poderle dar respuesta a estos discursos psicológicos sobre la violencia familiar, de género y de pareja. En fin, este tema, al estar en boga, también se han dado, o uno supondría, que hay muchos estudios sobre el tema. Sin embargo, se ha visto, o el equipo vio, que estudios en donde se investigue con precisión los discursos o narrativas desarrolladas por hombres identificados como generadores de violencia ha sido escasa. Sin embargo, ha sido progresiva en los últimos años. De alguna forma, estos estudios que se han ido realizando han ido encaminados a la caracterización de los hombres, a la dinámica de la violencia o a la evaluación de los tratamientos que se han hecho o a los programas que se han realizado. Si bien es cierto, estos estudios han cuantificado, han caracterizado el problema de la violencia masculina, resulta un poco ausente en ellos, en estos estudios, que se analicen los discursos de los hombres y su relación con el contexto de producción. Porque vaya, ahorita creo que me gustaría ir dejando claro que desde donde nosotros lo miramos, el discurso es situado. Es decir, tiene un contexto de producción. Y bueno, de ahí que se puede decir que estos estudios que han salido, pues ha sido predominantemente desde el paradigma de la ciencia heredada. Sin embargo, aunque se ha hecho desde ese lugar, hay una serie de preguntas que no pueden ser contestadas de ese método, derivado de este paradigma de la ciencia heredada, y que de hecho estas preguntas que no pueden ser contestadas surgen de problematizar la interacción hablada en contextos de vida cotidiana. Y bueno, es de ahí en donde surge nuestra propuesta, o surge la propuesta que nosotros aterrizamos en este proyecto, que es el construccionismo discursivo. Este se ha desarrollado como una alternativa tanto teórica como metodológica para estudiar diferentes contextos del habla, es decir, diferentes lugares de producción, cómo se produce. Y de cómo se produce también que invita a hacer. Este construccionismo discursivo he de hacer un paréntesis mencionando que es una reflexión que surge, más bien surge como una reflexión desde la psicología discursiva y el construccionismo social, para dar pie o relevancia al lenguaje, al lenguaje en la construcción de la experiencia humana. Es decir, qué papel es el que tiene el lenguaje en lo que nosotros hacemos cotidianamente. Y bueno, aquí es en donde vamos a estar trazando nuestra investigación desde el construccionismo discursivo, lo cual nos da pauta, nos da pie a preguntarnos lo siguiente: ¿cuáles son los discursos de identidad que construyen hombres identificados como generadores de violencia en sesiones de terapia de grupo? Ahora bien, esta investigación se realizó en una sede que es del gobierno. Y bueno, lo que se tuvo que hacer y lo que se realizó fue un trabajo de campo, solicitando ciertas autorizaciones para primero poder asistir a ellas y además poderlas grabar las sesiones de terapia. Ahora,
Un punto importante a ir como mencionando el contexto, como les comentaba, es hablar de que en estos espacios que se crean, los hombres no asisten de forma voluntaria. Es decir, que no es que se solicite y se abra la apertura y cualquiera pueda ir, aunque sí son grupos abiertos y cualquier hombre podría ir. Realmente los que asisten o los que asistieron en estas sesiones que nosotros pudimos estar, realmente eran obligados en el sentido de que se les solicita que asistan como una forma de mitigar el ejercicio de la justicia y pues se tome como una iniciativa por parte de los hombres para resolver la problemática. Entonces, bien, una vez teniendo como este contexto, nuestra unidad de análisis fueron narrativas de identidad del ser hombre en el habla de 14 usuarios. Estamos hablando de que era bajo una idea de terapia de grupo y entonces habían 14 usuarios reunidos junto con el psicoterapeuta que llevaba como las conversaciones. Esto, como les mencionaba, fue una dependencia del gobierno estatal de la Ciudad de México. En ella, en esta institución, en esta dependencia, se atienden denuncias de violencia familiar y de género. Ahora bien, como parte de nuestro corpus se encuentran 2 sesiones. Bueno, sí, para esto que les voy a presentar el día de hoy, tenemos el análisis de 2 sesiones en las cuales existieron temas disparadores. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué nos referimos con esto? A que el terapeuta sacaba un tema para que de ahí surgiera la sesión. En una de las sesiones está la pregunta de por qué soy hombre, y entonces todos tenían que responder y decir por qué son hombres. Y en una segunda sesión, que no fueron necesariamente consecutivas, hablaban sobre el terapeuta, sobre hablar justamente de un relato de que se haya vivido en violencia o que haya estado la palabra violencia de por medio. Literal era, hablemos sobre eventos de violencia. Y los usuarios, en este caso, lo que harían sería irlo comentando. Bien. Ahora, dentro de ello, nos topamos con 2 discursos de identidad sobre ser hombre, no por ser distintas, distantes, sin embargo, que se complementan de alguna forma y se puede ir entendiendo. Nos topamos por un lado, en la pregunta de por qué ser hombre, con una descripción individual. Esta es matizada por el discurso dominante de la cultura, sin un referente situacional. Ahorita lo vamos a ir viendo con más claridad. Y por otro lado, cuando hablamos de relatos en donde hubo violencia, se habla justamente de la descripción del ser hombre dentro de ese relato, dentro de ese evento violento. ¿Ok? Entonces una parte es como yo como soy como hombre y ahora yo soy hombre en este evento de violencia con la pareja. Bien. En cuanto a ello, me voy a permitir ponerles algunos ejemplos, algunos extractos de lo que compartieron algunos de los usuarios. Y bueno, en esta parte de que respondían el por qué soy hombre, se ve una descripción justamente individual. Por ejemplo, dice, soy hombre por naturaleza, así nací. Soy hombre porque así lo quiso Dios. Porque por el sexo, bueno, ¿por qué sería? Porque mantengo a mi familia. Soy hombre porque mantengo a mi familia, porque tengo hijos. Me tocó ser del género masculino, soy hombre por la forma de ser. Estos son algunos ejemplos de muchos otros. Y bueno, algo que podemos nosotros ubicar desde esta investigación, con esta mirada construccionismo, desde el construccionismo discursivo, es que hay un posicionamiento distante. ¿Esto qué implica? Que no se aplican o no se involucran con cierta agencia personal. Esto es que yo soy hombre porque así Dios lo quiso, ¿no? Ahí le están dando como la supremacía a alguien, ¿no? A un ser omnipoderoso que les dijo, pues eres hombre porque yo decido, o por la naturaleza, ¿no? Porque así nací. Entonces es un posicionamiento distante, no es algo que ellos digan, ah, pues soy hombre porque hago esto o lo que sea, es distante. Y esto entonces se está viendo como, o lo hablan como productos de la naturaleza, sociedad o enseñanza. Y bueno, por lo tanto, en su naturaleza biológica hay algo que les permite constituirse como ser hombres. Pero bueno, dentro de esto es importante mencionar o cabe mencionar que no está presente la noción de que ellos podrían decidir cómo ser hombres
o por qué son hombres, ¿sí? O por qué ser hombre. Lo cual implicaría, o nos arrojaría, que existe poca o nula capacidad de agencia personal, ¿sí? Durante todos estos ejemplos que les estoy colocando, realmente es como si algo fuera dado externamente, ¿no? Se les atribuyó, se les colocó y así se quedaron porque pues no había de otra. Y bueno, respecto a la siguiente sesión, me voy a permitir hacerle zoom si me es posible. No me permite. Pero bueno, se los voy a leer. En la descripción en eventos de violencia hay un ejemplo que dice: porque yo estoy hasta la madre de que se me acuse de que soy violento, de que volteo, de que llego briago, de que me drogo, de que estoy haciendo desmadres allá afuera en la calle, de que me paren en la sala de mi casa porque ella está haciendo el quehacer. Otro es: ya estoy cansado de mantener, de trabajar, de preocuparme, ser el que debo porque me enseñaron, que me dijeron que tenía que ser así. Una más, ¿no? De repente bajan tus ingresos y por eso a lo mejor tu esposa empieza a gritar nada más, te mete una demanda que de violencia familiar. Bueno, esta fue en la siguiente sesión en donde se desarrollaron estas narraciones en torno a situaciones de violencia. Y bueno, algo que se puede ubicar es que su identidad en este ser hombre, dentro de un evento de violencia, es construida como operativa. ¿En qué sentido le llamamos operativa? En el sentido de que describen lo que les toca hacer. Hablan de mantener, ¿no? Hablan de trabajar, de preocuparse, ¿no? De que bajan sus ingresos. Bueno, también hay otras palabras, ¿no? Que hablan, por ejemplo, lo que les dije, ¿no? Que paren de la sala de mi casa porque ella está haciendo el quehacer. Entonces, está como atribuyendo de lo que les toca hacer a cada uno. Y de hecho, en esta forma de narrar el evento violento, describen su comportamiento como reacción a algo. Y este reacción a algo no es así como simplemente porque se cayó la pelota, sino porque están atribuyendo sus actos como desencadenados por algo asociado con sus parejas, ¿sí? Como por ejemplo acá de bajar sus ingresos y por eso a lo mejor tu esposa te mete una demanda. Entonces realmente es por algo que está pasando y por consecuencia el comportamiento que él está teniendo tiene su explicación en lo que su pareja hizo o por el destino, ¿no? Pero bueno, de tal forma, de alguna forma, valga la redundancia, que terminan victimizándose. Y bueno, voy a continuar porque el tiempo se me va un poco. Dentro de estas dos situaciones, es importante hablar de un discurso situado, como les he comentado desde un inicio. Es decir, considerar el contexto de producción. Y bueno, ahí vamos a encontrar que el habla que se da es frente a un grupo de hombres que acuden a psicoterapia. ¿Sí? Como les decía, en esta institución asisten obligados por una demanda interpuesta por sus parejas. Es decir, que no acuden de forma voluntaria de, me enteré de un grupo, ¿no? Yo voy a ir, sino como una forma de mitigar lo que pasó. Entonces, se puede considerar que el grupo se forma de manera homogénea. Quiere decir que aunque el grupo sea abierto y cualquiera podría ir, cualquier hombre podría ir, se genera un lugar en el que se quedan todos los hombres que son hombres generadores de violencia. Y entonces, de alguna forma, cuando salen estas preguntas, disparadores o estos temas que menciona el terapeuta, las narrativas de experiencia generaban consenso y corroboración. Entre ellos risas, entre ellos sí, confirmaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que hubiera narrativas alternas, ¿no? Pero estas narrativas, estos discursos que no eran dominantes, eran apagados. ¿De qué forma? Que si alguno llegaba a comentar algo que se salía del discurso que la mayoría comentaba, ya no volvía a hablar de alguna forma. Y bueno, como discusión, tenemos entonces que nuevamente resaltamos el uso del enfoque metodológico porque analizar el discurso de los usuarios permite articular su experiencia narrada con la experiencia vivida como relatos culturales. Es decir, tiene un lugar de producción eso que se está dando, ese discurso.
y al final de cuentas nos va a permitir identificar la complejidad de estos procesos involucrados en la construcción de los relatos sobre la violencia. Y esto termina siendo una producción conjunta, es decir, hay un papel importante en la interacción entre los usuarios y los terapeutas, dando cuenta del marco institucional de la interacción y claramente de sus posiciones. También, a partir de este tipo de análisis, nos permite identificar discursos dominantes desde distintos marcos en que se pueden situar los interlocutores. Y bueno, indudablemente, considerar un enfoque social, construccionista y discursivo, en lugar de un enfoque determinista social biológico sobre la identidad. Desde este primer enfoque, desde el social, construccionista y discursivo, que es sobre el que estamos, consideramos que crear intervenciones psicológicas desde este enfoque permite desarrollar narrativas alternas que permitan a los usuarios liberarse de los mandatos sociales y construir discursos más cercanos a su experiencia relacional, de tal forma que estas demandas o exigencias del vivir puedan ser asumidas por ellos como una responsabilidad mutua. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejamos nuestros correos por si tienen alguna duda, les gustaría saber más. Y nada, muchísimas gracias.